Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Si no me conoces, me presento, soy Villaclips y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, amigos, vamos a hablar con una persona que nos viene a contar acerca de todos los mitos y tabús que existen acerca de la licenciatura en psicopedagogía. Ella es Grecia Beltrán. Así que, sin más por el momento, comenzamos. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Gil, ¿tú cómo estás? Excelente, mira, vamos a primero que nada, les tengo que platicar que tiene mucho tiempo que no platicaba con Grecia. Nos perdimos por un muy buen rato. Bastante. Así que me da mucho gusto que el día de hoy vamos a platicar y vamos a platicar acerca de tu carrera, claro, qué es lo que estás haciendo. Pero antes de que empecemos con todo esto, primero platícame, ¿quién es Grecia Beltrán? Grecia Beltrán es una mujer que la verdad le encanta ser creativa en todo lo que hace. Se identifica como una persona empática, o sea, que le gusta ayudar, le gusta ver muy bien en dónde hay necesidades y de ahí determinar en dónde va a enfocarse, ¿no? Para repararlo o para ayudar de alguna manera a que se resuelva. Entonces, creo que por eso va muy enfocado a mi carrera, ¿no? O sea, el hecho de encontrar necesidades para abordarlas y en cualquiera de los enfoques y áreas resolverlos o disolverlos, por así decirlo. Excelente, me parece perfecto. Pues mira que empezamos bien, sí. Buena frase, buen inicio. Vamos a platicar primero, psicopedagogía. Para las personas que quieran estudiar esta carrera, ¿qué es la psicopedagogía? Psicopedagogía, todos me dicen, ¿qué es? ¿Pedagogía o psicología? ¿No? O sea, yo creo que es como de la primera pregunta que me hacen cuando me dicen, ¿psico qué? Sí. Y entonces les digo, bueno, o sea, nosotros no somos ni pedagogos ni psicólogos, pero hacemos esta fusión para los procesos del aprendizaje, de eso sí lo tengo que dejar súper en claro, porque luego los psicólogos nos odian por ser también psico. Entonces de repente digo, no, yo solamente soy como en enfoque educativo. Okay. Y lo que hacemos es como todo este procesamiento cognitivo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? O sea, no solamente es como el aprendizaje y verlo como un pedagogo. Y por eso digo, estamos ahí en medio, porque el pedagogo, pues claro, se enfoca como a estos procesos curriculares, de la docencia, claro, también, ¿no? Pero al momento de unirlos es mucho más como productivo, es mucho más profundo el hecho de ver cómo son los procesos de cada persona, porque hasta eso es súper focalizado, ¿no? De que no, este método me va a ayudar para todos, ¿no? O sea, sí es como a tus necesidades y qué es lo que está pasando, que haces este producto bastante favorable para entonces el aprendizaje sea bueno o malo, ¿no? Claro. En ese sentido, hay un mito que, digo, antes de empezar o adentrarnos un poquito más, Grecia, ¿qué piensa de estos mitos de que cuando una persona tiene buena retención de memoria, se le da fácil la educación? Porque como bien mencionas, cada uno, digo, somos seres individuales y diferentes, con matices y situaciones diferentes en los cuales cada uno tiene aptitudes diferentes. En ese sentido, ¿qué piensa Grecia del sistema educativo actual? No. En donde, quieras o no, el 10 te hace muy bueno y el 5 te hace muy malo, ¿no? Híjole, es una pregunta que, digo, actualmente estoy en la maestría, entonces me gusta estar estudiando, ¿no? Digo, la psicopedagogía te da esta apertura que sigas estudiando y aprendiendo día a día, ¿no? Desde la práctica hasta la parte educativa formal, por así decirlo, de estar en una especialización, en una maestría, en donde tú quieras, pero híjole, el sistema educativo es algo que siempre nos da donde más nos duele. Claro. Porque considero que, digo, el sistema está, ¿no? Y debe de ser respetado porque está, pero causa mucho conflicto en cada uno de los niños, digo, con discapacidad y sin discapacidad, porque realmente todos somos distintos. No claro, podemos neutralizar ese punto porque le favorece a algunos y a otros no les va a favorecer. Entonces, ahorita la neta, con este punto de inclusión dentro del sistema educativo, digo, híjole, les falta muchísimo, ¿no? Un poco arcaico. Y de todo, la verdad, o sea, sinceramente habla de inclusión referente a la atención a la diversidad, que digo, la psicopedagogía se enfoca desde sus raíces en eso, okay, pero
no vemos un punto inclusivo, ¿no? Inclusive, como valga la redundancia que le dice la palabra, hasta para personas que no tienen dificultades. Claro. O sea, decimos, ¿por qué tiene problemas este niño? Si como dices, o sea, tiene 10, tiene 9, 8, etcétera, calificaciones perfectas, la atención. Pero, o sea, llega un punto en donde es tan mecanizado el rollo que decimos, o sea, no te va a funcionar en la vida práctica ni en la vida real, ¿no? Está muy sistematizado, ¿no? Exacto, es muy, muy sistematizado. Y aparte todos lo consideran como cuadrado. O sea, el sistema es muy cuadrado. Entonces, si tú quieres involucrarte y decir, a ver, queremos que realmente sea inclusivo, púchale, o sea, como que este punto decimos, no, o sea, no te lo permito porque no estás dentro de mi sistema. Entonces quedas excluido, como dice esa parte, nadie queda excluido, pero al fin de cuentas se están excluyendo. Claro, con el tipo de metodología que se ocupa actualmente, y que digo que creo que lleva más de 100 años y no se ha modificado, ¿no? Sí, y eso también es un conflicto, porque cada gobierno tiene como su proyección en lo educativo, y eso es también un problema porque seguimos, en algunos de los grados escolares, seguimos con el plan de estudios del 2017-2011. Imagínate cuántos años ya tiene. Claro. Entonces decimos, a ver, las mismas necesidades del 2011 no son las mismas que en el 2022. Definitivo. Entonces, ahí es donde decimos, ok, ya van como 4 planes en medio y no hemos hecho ningún cambio ante la educación. Entonces, son como muchas realidades que a veces nos caen y decimos, híjole, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y ahí es donde viene lo más fuerte, porque dentro de un sistema formal no te puedes involucrar tanto, como lo digo, o sea, quedas excluido. A veces propones y qué padre, lo voy a considerar. Suena bien, pero hasta ahí. Entonces, ahorita me agrada que ya la psicopedagogía sea incluido dentro de todo este programa educativo. Antes no se conocía como tal la carrera ni el consultorio psicopedagógico, o sea, ningún apoyo. Okay. Solamente era como esta parte de docentes de apoyo, ¿no? Y que hacen como esta parte de educación especial. Y digo, qué padre que lo hayan involucrado, porque si no, estos niños de un sector vulnerable, pues en qué momento iban a ser atendidos, ¿no? Y se hubieran dado cuenta de que había una problemática. Y ahorita como que se considera ya la psicopedagogía dentro de este proceso para entonces abordar realmente pues qué está pasando, ¿no? O sea, que de hecho el hecho de que tengan ambas ramas creo que es una complementación fantástica que sí. Y no es por hacer menos ni a la pedagogía ni a la psicología, aclaro. Todos somos buenos. Pero en este sentido, entras a la carrera, vamos a recordar un poquito de tus ayeres ahí por la universidad. Entras a la carrera, una vez que entras, ¿cuáles son las materias que tú recuerdas que fueron como que las más difíciles? Más difíciles. Hay razones por las cuales fueron difíciles. Considero que fueron las áreas de grupos vulnerables. Okay. Grupos vulnerables me refiero a la lengua materna que sea indígena, personas que están dentro de cárceles, de penales, y también voy a hablar como de estos 3 y también los asilos. Claro. Porque sinceramente se nos abría muy poco la oportunidad de abordar. Inclusive tratamos de ingresar a uno de los penales y por ser menores de edad la mayoría, pues fue como, híjole, se nos fue la oportunidad, ¿no? Entonces creo que no hay como materias difíciles porque realmente era una vocación que tú debías de llevar. Es muy humana la licenciatura, y entonces como que a ti te nace el hecho de ser muy noble con las personas y ayudarlas, ¿no? Pero considero que estas oportunidades y el hecho de ser identificada la licenciatura, nos costó y fue todo un reto. Un reto el ser identificadas ante la sociedad, ante los profesionistas. Todavía hasta la fecha es como una pelea, ¿no? De los psicólogos, pedagogos, y ustedes de dónde son, no son ni de aquí ni de allá. Entonces como... Pero pues se ha hecho reconocer por las acciones que hemos dado. Entonces considero que ninguna fue como difícil, que yo recuerde, pero sí esta parte de las oportunidades. Más que nada porque no nos reconocían. Era como, híjole, no, ¿qué hacen aquí? No, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces se limitaba mucho esa parte. Que de hecho, digo, es algo curioso porque al final del día sucede algo interesante, de que hablamos de psicopedagogía y en automático la gran mayoría lo hila con maestra y hasta ahí, no hay más.
en esta misma índole o en esta misma situación, ¿a dónde puede trabajar un psicopedagogo? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que tal vez una persona que está a punto de acabar la carrera diga, ay, ¿y dónde voy a trabajar una vez que salga? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? En las áreas de oportunidad, voy a mencionar las 4, que son como esa parte clínica, educativa, social y forense, ¿no? O sea, que es la legal. ¿Hay oportunidades? Yo digo que sí, pero tenemos que buscarlas mucho, ¿no? Entonces, en lo educativo, puedes trabajar en una escuela, pero no como docente, sino que puedes hacerlo como por esa parte de apoyo, de inclusión o de procesos educativos o en el currículum. También puedes hacer como tu propio consultorio educativo o consultorio psicopedagógico, si así lo podemos llamar, claro. Para enfoque educativo, ¿no? Entonces, realmente puedes hacer como estas 2 variables, pero puedes trabajar en un centro, escuela, también independiente, ¿no? Muchas áreas, y realmente la educación es la más amplia. Luego la social, pues hacer proyectos sociales en cuestión de inclusión. O sea, de estos grupos vulnerables que platico, ¿no? Como la discapacidad, los niños indígenas, también pues los niños que han sido marginados. O sea, también es un grupo bastante amplio y que no nos enfocamos. La verdad es que considero que como sociedad nos vemos y decimos, todos bien, ¿no? Pero esos grupos marginados ni siquiera se dan cuenta que son, sí, una gran población. Entonces, no hay que soltarlos ni hay que dejarlos. Y por eso hablo de esta parte de inclusión, ¿no? En la carrera hablamos mucho de inclusión porque no queremos que nadie se quede fuera del proceso educativo. Entonces, la parte clínica también es súper bonita porque puedes estar en los hospitales o en las clínicas, pero como en un centro educativo, ¿no? Claro. Dentro de. Y a mí, en mi experiencia, la verdad es que estuve en la parte de oncología. Y fue algo muy conmovedor, ¿no? Que te pega muy fuerte, y yo considero que por eso muchas psicopedagogas no se enfocan al área clínica. Claro. Porque te da con todo y la verdad es que emocionalmente sales y, o sea, te sientes destruido, sí. Claro. Entonces, sí considero que esa área es muy bonita y se puede aprovechar bastante, pero hay que ser muy fuertes, o sea, como mental, física y de todo. Y emocionalmente, ¿no? Porque, híjole, o sea, sí es un área que si tú tienes la vocación para estar con niños de oncología, inclusive con el apoyo a papás, porque podemos hacer esa labor de apoyar, orientar, asesorar a los papás en cuestión del proceso de sus hijos, también, o sea, puedes hacerlo perfectamente en conjunto del equipo multidisciplinario que es el doctor, los enfermeros, también pues como esta parte muchísimo más interna en administración, ¿no? Porque es muy fuerte cuando te dicen, es que a este niño le quedan 2 semanas, ¿no? Sí. Y entonces tú así como, uy, ¿qué le digo, no? Sí, cómo vas con los papás y lo hablas con sinceridad y directo, ¿no? Y la verdad es que los papás a veces dicen, ay, hasta pues va a ser más tiempo de lo que yo tal vez me podía imaginar, ¿no? Entonces, cuando te topas con esa realidad y dices, uy, o sea, nunca me imaginé pasar por esto, pero es la realidad de muchos. Y muchos niños te dicen, no, yo soy feliz y quiero vivir por mucho tiempo. Y se te empieza a cerrar la garganta, que dices, sí, o sea, vamos a darte la mejor calidad, o sea, bueno, toda la calidad posible en esta vida, porque te lo mereces, ¿no? O sea, porque valoras la vida. Entonces, ahí es cuando tú llegas en la parte emocional y dices, uy, y a veces a mí me cuesta, ¿no? Dices, sí te pega mucho y es un shock. Y ya finalmente, pues en esta parte de los penales, ¿no? Que es la legal, en donde también vemos por los derechos humanos de los niños, derechos humanos de los adolescentes, de los adultos mayores, y pues también los acompañas como en este proceso educativo, claro. Porque en los penales a veces nos olvidamos de esta parte, ¿no? De seguir aprendiendo. Entonces, también es un área que yo quiero seguir explorando porque he tenido acercamiento, pero te digo, no está nada explorado, nada. En esa parte, digo, hay un tema que a mí me interesa y es una pregunta que de hecho hicieron los chicos de Instagram, duda existencial. Okay. Y va referente con lo que platicabas hace un momento del tema de la discapacidad. Preguntaron hace un momento dentro de las preguntas que okay. Bueno, de la historia que hicimos para que te preguntaran cosas. ¿Cuál es la terminología correcta? Anteriormente se les conocía como chicos especiales.
Si no estás de acuerdo, estás de acuerdo. Después, discapacidad, y me parece que ahora hay un nuevo que es con capacidades diferentes. Tú como psicopedagoga, ¿cuál es el término correcto? Mira, sí, conozco la historia de la discapacidad desde el enfoque clínico, que si lo pueden buscar, el enfoque clínico derivó todo, ¿no? Se hablaban desde enfermos, daños mentales, retrasados, ¿no? Entonces, todo esto se fue deslindando desde los derechos humanos de niños, adolescentes, de todos, ¿no? O sea, los derechos humanos, al fin de cuentas. Y para mí el término es personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque estás enfocando a que es una persona antes de su discapacidad, ¿no? Y la verdad es que a mí me conflictúa mucho esta parte de capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes. Definitivamente. Y qué bueno que hicieron este cambio, porque definitivamente si tú decías, ay, es una persona con capacidades diferentes, tú te ibas a quedar como de, ajá, pues él también tiene capacidades diferentes, ¿no? O sea, claro. ¿Qué tiene? Entonces, el dis de discapacidad, pues es como esta falta, ¿no? De esta capacidad. Y considero que todos podemos tener cierta discapacidad. Definitivo. Porque, pues claro, o sea, tal vez no puedes tener la capacidad de subir 10 metros, ¿no? Y hay escaladores que suben 20, entonces, bueno, ahí ya tienes como una cierta discapacidad, ¿no? Pero van realmente reforzando esos contenidos en cuestión de, bueno, estamos viendo a la persona antes de ver su capacidad y su discapacidad. Claro. Entonces, digo, ahorita se hablan de otros términos, o sea, pensé que se comentaría eso de la neurodiversidad. Porque ahorita ya los niños con autismo, dentro del espectro, que es Tourette, Red, y también el Asperger, ya inclusive si hablamos de términos clínicos, pues ya no está dentro del DSM-5, que es como la biblia de todos los neuropsicólogos y todo esto. Ya está afuera, o sea, estamos dentro del espectro porque hay ahora una neurodiversidad. Entonces ahí se consideran también muchas más cosas como el TDAH, el autismo. O sea, es bastante amplio. Entonces siempre hay que ver como esta persona antes de las capacidades y de lo que no puede hacer. Aquí me gustaría preguntar algo que, digo, esto ya sale de mi ronco pecho. Sí. En ese sentido, hablaste de algo que a menos a mí me interesó mucho, que hay no sé si decirlo manual o cómo se le dice, sí. que básicamente de todas y cada una de las discapacidades a través de neurólogos que analizan el comportamiento, quiero pensar, ¿no? Sí, son psicólogos y justo es como una asamblea de psicólogos. En esta parte me gustaría también aterrizar en otro punto importante. Me gustaría que nos dijeras algo que yo lo he dicho durante muchas conferencias y digo, hoy que tenemos una especialista es muy bueno para que puedas romper con ciertos tabús. Y como se los he dicho en redes sociales, chicos, hay cosas que yo no sé y yo solamente soy un pasador de información, pero no soy especialista. En ese sentido, me gustaría preguntarte tema vocacional, que creo que es ahorita donde más estás metida y que de eso nos vas a platicar, de tu proyecto, de lo que estás realizando hoy día y de tus servicios que estás dando. En ese sentido, tema vocacional. Vamos a hablar de tema vocacional y del tema de deserción educativa, ¿sale? Sí. En esta parte me gustaría que me platicaras cómo te das cuenta que una carrera universitaria es para ti. Mira, es que son muchas variables, sinceramente. O sea, el hecho de ver, digo, lo conocemos todos, ¿no? Que tengo papá, abuelo, de descendencia médico, pues yo lo veo y entonces lo aprendo y me interesa, pero pues por seguir la descendencia al fin de cuentas y porque tengo el consultorio de mamá, papá, abuelo, etcétera, se me hace más fácil, ¿no? Realmente se pueden ir tanto por esa vía de comodidad, yo lo llamo así. Y también, o sea, no voy a decir que todos son porque, bueno, mi familia lo hizo. Algunos también como que lo desarrollaron desde la observación con su familia y dicen, quiero estudiar esto y me encanta, ¿no? Pero hay como cierto grupo de personas que hacen esta parte y no es por vocación, sino que lo hacen por la comodidad, ¿no? Claro. Y por otra parte, considero que la deserción y la profesión o la parte vocacional son mutuamente alimentadas, ¿no? Porque realmente considero que si tú ves que tienes estas capacidades, estas habilidades, bueno, pues
vas viendo y te vas orientando, digo, por eso es orientación vocacional, Claro. para dirigirte con lo que tú tienes a dónde puedes llegar. Claro. Sí, como dicen, el trabajo nunca va a ser trabajo si tú lo amas y lo quieres hacer, ¿no? Entonces, considero que todo sería más fácil si todos viéramos estas capacidades, habilidades que tenemos innatas o desarrolladas o evolucionadas y los lleváramos a lo que realmente podemos ocupar dentro del área laboral, ¿no? Entonces, considero que la deserción luego por eso pasa, porque, como que no, ya me metí y no sabía que no podía resolver problemas aritméticos y entonces ya me fui para atrás, ¿no? Y entonces como, a ver, ¿por qué no viste desde antes lo que podía pasar? ¿Qué digo? Pasa como apenas me pasó con un chico en TikTok que me decía que quería ser ingeniero en mecánica automotriz. Y que a él le gustaban mucho los autos. Y cuando le pregunto, ¿eres bueno en matemáticas? Me dijo, no, de hecho llevo arrastrando una materia. Claro. Entonces ahí es como el punto, ¿no? Que dices, ok, si te gusta está padre, pero le vas a tener que machetear para las matemáticas. Claro. Porque si hablamos de ingeniería, hablamos de muchos números. Y entonces, digo, en ese dice, no, pero es que pues es mecánica automotriz, dice, no debe haber matemáticas. Le digo, no, mi niño, a ver, le digo, te explico. Claro. Los planes educativos ya están. Entonces, Exacto. Échales una ojeada y ve. En este sentido, ¿cuál es el consejo de Grecia para una persona que quiere estudiar una carrera? Tal vez, evidentemente, no especializado, porque tendríamos que hablar de todas las carreras, sí, pero en general, ¿cuáles son como estas, digamos, preguntas claves que te tendrías que hacer si es que quieres estudiar una carrera? Considero que la primera es saber quién eres y qué puedes hacer, ¿no? El segundo es la visualización, o sea, tú de verdad en dónde te ves, cuál es como tu deseo, tu motivación. El hecho de hablar de neurociencias de algún modo con respecto a la atención, la motivación, o sea, las funciones ejecutivas, siempre te van a llevar como a esto, a esta introspección de decir, ay, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? Ah, no sabía que podía hacer esto, ahora lo descubrí, ¿no? Entonces, también esta parte profesional, obviamente, tienes que observarla desde los planes de estudio, qué universidad, qué enfoque les están dando, porque hay universidades que son súper religiosas, entonces el enfoque se lo van a dar como directamente a lo religioso, otros van a ser pues mucho más libres, ¿no? Pero sí tienes que enfocarte muy bien en eso y en qué materias también te van a desarrollar, porque inclusive cuando tú dices, por ejemplo, psicopedagogía, ¿no? En mi caso, yo vi 5 planes de estudio. Y entonces fue como, a ver, pues como que todos dicen lo mismo, pero ¿qué hay de diferente? ¿No? Entonces ahí es donde vi, ese es educativo, este es más clínico, ese es tal. Y entonces también el otro punto es como ver las necesidades actuales o las que pueden reflejarse en un pequeño futuro, ¿no? O sea, en un corto plazo. Porque ahí fue donde yo dije, hay necesidades que vamos arrastrando desde hace muchos años, pero ¿qué va a pasar si en 10 años más yo empiezo como a difundir que las dificultades de aprendizaje, que la discapacidad, que la inclusión, o sea, ¿dónde puedo llevar todo eso? ¿No? Y entonces tienes más oportunidad como de explorar, de descubrir, de innovar. Considero que ahorita todos estamos para innovar, o sea, somos como muy creativos, ¿no? Entonces, ese sería como un punto, ¿a dónde tú deseas innovar o crear algo? O sea, que nos veamos como estos inventores, ¿no? Que antes los veíamos en libros y de wow, cómo lo logró, cómo lo hizo, ¿no? O sea, que nos veamos como ese punto de a dónde quiero llegar y cómo quiero ser reconocido con mi profesión y con mis cualidades hacia un futuro. Entonces, eso sería como mi proceso, ¿no? Para escoger. Pero sí, definitivamente tienes que ser muy minucioso, inclusive tener tiempo para hacer esto, porque cuando ya sales de la prepa, de repente es como, ya escoge tu carrera, ¿no? Rápido, y es como, se me fue el tiempo, o sea, ya no vi. Eso es un tema también, ¿no? Porque tienes que 17, 18 años, vaya, no sabes ni qué quieres comer al día siguiente y vas a escoger una carrera para toda la vida, ¿no? Exacto. En ese sentido, me gustaría que me platicaras algo también importantísimo de al momento que escoges una carrera. Hoy en día existen muchas variantes de una sola rama o de una carrera en específico. Supongamos, está comunicación, está, no sé, medios digitales, está la carrera en televisión, está, no sé, la carrera en locución y periodismo, y todos van de cierta forma
de la mano y bajo la misma línea de la estructura, claro, ¿no? En este sentido, ¿qué pasa o en tu experiencia profesional, cómo orientas a una persona que tiene este problema de decir, híjole, ¿para dónde? Claro. Regreso al primer punto, ¿no? Saber las capacidades y habilidades que tienes, porque es lo que platicamos un poquito sobre el mecánico, ¿no? O sea, realmente hay muchas áreas de lo mismo, pero no todos somos buenos para lo mismo. Entonces, claro, o sea, sí es como ver, bueno, aquí podría ser bueno porque me gusta dibujar, ¿no? O sea, el diseño. Aquí, la neta, no puedo porque las matemáticas me limitan, ¿no? Aquí, sí, aquí como que no me gusta porque no tengo recursos y no podría obtener material para hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, sí tienes que también contextualizar mucho como en dónde tú quieres innovar, pero con tu persona, ¿no? O sea, inclusive hasta voy a hablar, ¿no? De que hay personas que ni siquiera hemos tenido el recurso. O sea, es como que tú te las tienes que ingeniar para poder comprar y sacarle beneficio y luego pagar esto y claro, organizarte, ¿no? Y no necesariamente debes de tener recurso económico para sacar todo perfecto, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero sí hay que ser muy observadores en cuestión de, a ver, ¿en qué área? Bueno, en esta sí y en esta no. Entonces saco, ¿no? De 5 opciones que tenía, esta no me gustó. Ahora, voy a hablar, por ejemplo, con un profesionista de esta materia o esta licenciatura. A ver, que me digas, ¿cómo te fue a nivel profesional? ¿Cómo te fue a nivel laboral? Bueno, si hay posibilidades u oportunidades, pues puede ser una buena opción. Yo eso fue lo que hice. Inclusive voy a hablar de algo que no debería porque estamos hablando de la psicopedagogía. Pero yo quería estudiar en ese entonces química farmacobióloga. Ok. ¿No? Completamente diferente. Ajá. Y entonces yo sí me acerqué con diferentes profesionistas de ingeniería química, química farmacobióloga, pero que tenía que ver con la química. Y entonces yo decía, a ver, es que aquí, o sea, me encanta, pero las matemáticas, ¿no? Y dije, bueno, nunca fui como mala, me gusta ese tipo de conocimientos matemáticos y lógicos matemáticos, pero solo hay que machetearlo un poquito más, sí, ¿no? O sea, si le doy para allá, va, ¿no? Aquí, que no me gustó, híjole, pues los análisis, no nada más son análisis de sangre, o sea, son como de otro tipo de análisis. Claro. No soy asquerosa, pero sí cuando es sobre otra persona digo, híjole, o sea, estudiar ahí como todo el residuo de la persona, ¿no? O sea, como, híjole, esa parte no. Y ya después por acá los cultivos, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con esto, pero bueno, el caso fue ese, que yo me fui con profesionistas que tal vez tenían desde 10 hasta 20 años de campo laboral, o sea, ya trabajando, o sea, ya pero yo me hice esa tarea, ¿no? O sea, digo, no cualquiera se va a tomar como la calma, pero es una gran recomendación. Y que es muy válido, ¿por qué? Porque de esa manera como que vayas descartando si es lo tuyo o no, ¿no? Exacto. En ese sentido, ¿tú qué piensas, mi querida Grecia? ¿Usted qué piensa? ¿Tú qué piensas de una frase que a mí en lo personal no me molesta, pero sí digo, pues si no es una carretera federal para ver cuál tiene más salida? ¿Sale? En ese sentido, y hablamos del tema económico. Hablamos del tema económico en donde hay personas que dicen, ¿qué carrera tiene más salida? Sí, uy. En ese sentido, ¿tú qué piensas? Yo pienso que todas las carreras, haciendo lo que te gusta con amor y con ganas, con motivación, porque al fin de cuentas la motivación es algo que es esencial en todas las profesiones y en todas las personas. Si tú con motivación vas a generar dinero, es porque hiciste las cosas bien, ¿no? O sea, vas a ser reconocido y vas a obtener más sin trabajar, porque el trabajo no te va a costar nada, ¿no? Claro. O sea, digo, por algo es trabajo. O sea, más bien tu vocación va a ser lo suyo. Y la verdad es que luego hasta mismo te recomiendan, ¿no? O sea, de que es buenísima, mándale mensaje, ¿no? Ya entonces de repente reaccionas y, ay, ¿de parte de quién, no? Me recomendó tal persona, súper, y es porque hiciste tu trabajo con amor, con motivación y enfocando, sí, obviamente tenemos que subsistir con la parte económica, ¿no? Pero, o sea, considero que no es esencial de qué carrera me va a dejar más. Claro. Si al fin de cuentas tú te vas a meter a medicina porque te deja más, te va a generar mucha pues frustración el hecho de, oye, yo no quería esto, ¿no? Está frustrado, ¿no? Y reprimir todo esto que tal vez pudiste explotar con creatividad en otra área y solo porque dijiste, bueno, esto me va a dejar más, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy conscientes. Sé que
tú en donde seas, en la carrera que seas, vas a generar lo que tú quieres y deseas, pero si lo haces con toda la vocación y con el amor. Si no, vas a quedar frustrado y reprimido y de todo y te va a ir peor, porque vas a tener que gastar en lo emocional. Definitivo, que de hecho esa es otra. Yo cuando escuché esa frase, se la escuché a un papá que le estaba diciendo a su hijo. Y fue así como de, ¿por qué una carrera que tenga más salida, no? Y luego empecé a investigar, y eso yo ya me di la tarea, dijeras tú, y dije, esa frase funcionaba hace tal vez 50 años. Claro. Hoy día salen de una universidad, hablemos una de la UAP, de una carrera profesional, más de 100, 200, 300, si no es que más, de una carrera, multiplícala por todas las universidades, multiplícala por todo el país, vaya, y dices, Jesucristo, somos muchos. Entonces en ese sentido pues ya no aplica el que tenga mayor viabilidad. No. Porque como bien lo comentas, si no estás apto o no eres vocacionalmente correcto para esa área, pues sencillamente aunque tengas la carrera con más salida, no vas a ser bueno. Claro. Y considero que ese punto aplica mucho para la medicina, ¿no? O sea, el hecho de las calificaciones perfectas en todo tu periodo escolar, chale, o sea, ya, te vi como médico, ¿no? Entonces, la verdad es que en el área de la salud, o sea, lo hemos hecho desde la investigación de investigación-acción ahí en mi universidad, y la mayoría tienen problemas emocionales, ¿no? O de adicciones. Entonces, o sea, ahí nos metimos mucho más y fue como, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Que digamos, un 40% era por esta parte de que sus papás le dijeron que estudiara medicina. Entonces, se vivían frustrados y digo que ni siquiera llegan a la parte laboral como para que te estés realmente reprimiendo de todos estos. Ya tienen ansiedad, depresión. Sí. Y en medicina es donde más hay adicciones, la verdad. Y yo les digo, es que son médicos y ingieren lo que saben que es malo para el cuerpo. Y aún así lo hacen, ¿no? Y como lo traigo, comentas una hamburguesa, ¿no? Claro, o sea, y es súper, pero, o sea, incoherente ese asunto, pero ya cuando te vas a la profundidad dices, lo importante de decidir por tu vida. Claro. O sea, de verdad, es súper importante porque sí, claro, te pueden influenciar tu familia, el estatus socioeconómico, ¿no? Todos esos ámbitos, áreas. Pero si tú quieres salirte un poquito del molde, tampoco está mal. Claro. O sea, puedes conseguir muchísimo más que el hecho de seguir como la línea familiar, ¿no? Entonces sí considero que esa parte vocacional tiene muchas variables. O sea, te puedes ir por todas las partes, tanto educativa, socioeconómica, social. Pero sí tú tienes que hacer tu introspección. O sea, decir, ¿en dónde me veo? ¿No? Claro. Literal, cerrar tus ojos y verte. O sea, visualizarte hacia dónde, ¿no? Ok. Ahora, mi pregunta, y creo que con esto vamos a terminar ya como tal, pero de la licenciatura. Okay. Me gustaría saber algo importantísimo. ¿Qué recomendación da Grecia a un papá que lo que platicábamos? No, yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico. Quiero que mi hija sea doctora. Quiero que mi hijo sea maestro. Quiero que mi hijo, etc., ¿no? ¿Qué recomendación le darías tú a los padres en cuestión en ese punto de decisión vocacional? ¿Cuál sería un consejo? Imagínate que tienes un papá de frente, ¿no? ¿Qué le dirías? Me ha pasado. Realmente hay dos formas, ¿no? El hecho de que el papá te lo tome bien y el hecho de que no te lo tome bien. Porque me ha pasado, ¿no? Pero si fuera mi recomendación para alguien que va a escuchar y va a concientizar sobre la situación, es decirle, deja a tu hijo soñar, ¿no? O sea, deja que tal vez se puede equivocar con su sueño, no pasa nada, pero al fin de cuentas lo hizo, lo intentó y ya, si se equivocó, él mismo va a saber que se va a equivocar, ¿no? Pero deja que él mismo escoja su línea, porque tú no vas a estudiar lo mismo que él. Ni tampoco en los tiempos que estamos. Claro. Es como, yo fui médico y él es médico, vamos a vivir lo mismo. No. O sea, nuestros tiempos cambiaron. Nuestra profesión también da un enfoque distinto a muchos años de no sé, experiencia, por así decirlo. Y el hecho de soñar siempre te va a motivar a seguir tu línea, a seguir tu propio deseo, ¿no? Tal vez todos desde chiquitos como de, quisiera hacer esto. Pues sí, o sea, ¿por qué no lo haces, no? O sea, realmente creo que ese es mi consejo, el hecho de dejar soñar a los hijos
porque tú no vas a estar ni en su cabeza ni en su cuerpo. Lo puedes orientar, claro, pero acompáñalo. O sea, yo creo que el acompañamiento, perdón, es lo más importante porque tampoco se sienten solos en este proceso. Yo creo que todos tenemos como esta incertidumbre de que si escojo esto, pues no sé si sea lo mejor, ¿no? O si me vaya bien. Entonces, yo creo que el acompañamiento y acompañarlos en este sueño sería lo indicado para cualquiera de los seres humanos que estamos aquí y que también queremos desarrollarnos en un área laboral, ¿no? Claro. Que nos dé esta seguridad. Que de hecho es algo que también yo lo he dicho en algunas, esto más en preparatorias, así como de, papás, no es tu segunda oportunidad, tú ya viviste, tú ya tuviste tu experiencia, ya tuviste tu momento, esta es la vida de tu hijo. Un ser independiente y que sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere hacer. Y que al final de lo que decías, ¿no? Por lo menos que lo intenten. Digo, como dice mi mamá, dice que no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, si no estás dispuesto en ese sentido, pues mejor para qué, ¿no? Sí, y justo, o sea, considero que esta parte de no intentarlo, ni dar la oportunidad de intentarlo, te reprime. O sea, es como de, ¿y qué hubiera? Y todos tenemos como el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado veterinaria, sí, ¿no? Y entonces, por eso digo, pues si el niño, bueno, en este caso ya no es un niño, ¿no? Pero el adolescente, el futuro adulto, ¿no? O sea, que está en este proceso y en esta incertidumbre. O sea, ¿por qué no acompañarlos en este sueño? O sea, de decir, bueno, yo siempre soñé que quería hacer esto, ¿y por qué no lo haces? Y lo intentas, ¿no? O sea, creo que eso da mucho más apertura a que haya esta confianza, este vínculo con los papás. Eso. Porque luego también es de, tú no me dejaste estudiar esto, o al contrario. Empiezan, ¿no?, las reclamaciones, ¿no? Exacto, y ahí se fractura toda la familia, entonces como, híjole, o sea, unas por otras, pero sí es importante el acompañamiento y que también vayan con un profesionista. O sea, si de verdad el chavo no sabe a dónde ir, bueno, te vamos orientando, no pasa nada y te vamos encaminando hacia tus talentos, tus habilidades y lo que tú puedes hacer para, pues, que hagas algo que te guíe tu corazón, que te llene, ¿no? Al final exacto, del día. O sea, que tú sepas a lo que vas. En esta parte, me gustaría que, ya lo dije, pero vamos a repetir, para terminar, me gustaría que platicaras acerca de discapacidad. Okay. En dos ramas importantes, desde el tema, el contexto de qué es la discapacidad hoy día y desde la otra parte, en el tema emocional a través de las familias o los familiares en cuestión de que tienen alguna persona o algún hijo o algún conocido, en el cómo poder pues llevar una buena armonía con ellos y entenderlos más que nada, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar un poquito de la discapacidad, cómo se trata esta situación de la discapacidad. Uy, desde el ámbito educativo, social, familiar. Pues como tal, yo creo que en tu rama profesional hablaríamos de los tres. Sí, de todos. Sí, la discapacidad realmente desde la psicopedagogía. O sea, si vemos a la persona en un desarrollo integral, pues tienes que verlo en todas las áreas, ¿no? Entonces, sinceramente, la discapacidad es un tema que no puede ser difícil. O sea, yo sinceramente no lo veo difícil, pero en nuestra sociedad lo es, ¿no? El hecho de recibir como este tabú de, híjole, está enfermo y no, ya no puedo hacer nada, ¿no? Y lo incapacitas. Entonces es como, o sea, en vez de que veamos lo que puede hacer, siempre progreso. Nos vemos, sí, siempre vemos como esta parte negativa del no puede. Y considero que ese es como el punto más clave de la discapacidad. El hecho de transformar o reeducar esta visión hacia las personas que tienen, pues sí, discapacidad, pero sin necesidad de ver la discapacidad, ¿no? O sea, yo siempre le digo a los papás, o sea, puedes ver, sí, a tu hijo como así un núcleo, ¿no? Todo lo que puede hacer, lo que no puede hacer y tal, pero ¿por qué en vez de realmente recibir a la persona, como todos podemos hacer cosas y otras no las podemos hacer, ¿por qué no solo enfocarnos en lo que puede hacer para abordar lo que no puede hacer, ¿no? Entonces considero que la psicopedagogía, la parte profesional que a mí me encanta, porque la verdad sí es uno de mis sectores, pues yo me enfoco más a lo que pueden hacer. Digo, la verdad es que el proyecto de psicoballet que también hice con los chicos con discapacidad, siempre me dicen, ¿y a qué sector fuiste, no? Y yo, pues, a discapacidad. Pero, pues, ¿quién de discapacidad? Y yo, todos, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que enfocar solamente a discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad? O sea, somos todos, ¿no? Así es. Y entonces ahí es donde oriento la inclusión. ¿Por qué
no han sido insertados en la sociedad, sí realmente son bastante funcionales, o sea, lo hemos visto desde la capacitación profesional, claro, ¿no? O sea, digo, aquí compartiendo experiencia, realmente esta capacitación, digo, pues nos sirve como al ámbito laboral, como a cualquiera de nosotros a nivel profesional y laboral para insertarnos en esta área, ¿no? Pero no solamente nos ayudan en el área profesional o laboral, sino a lo social. Yo creo que ese es el reto más importante, de involucrarnos a la parte social para que entonces seamos identificados y de ahí insertarnos en cualquiera de las demás áreas, ¿no? Porque a veces los papás, y me ha tocado, yo creo que en su mayoría, te digo, los incapacita, y es de que, ¿sabes qué? No, tiene discapacidad, y tanto en la parte social como, si algunos me lo han dicho, me da vergüenza, o sea, muy directamente, de no quiero que salga porque me da vergüenza que me vean con mi hijo, hasta otro enfoque de decirme, bueno, yo no sé, pero pues tú me vas a ayudar y entonces yo hago lo que tú digas, ¿no? O luego el otro, ¿no? De que quiere que tú le resuelvas básicamente todo, eso, ¿no? Siempre, ¿no? Queriendo o no queriendo siempre. Pero sí, el hecho social todavía nos cuesta mucho en paradigmas porque pues yo creo que sí, se retoman como a los años, ¿qué? 60, 70, donde dicen, híjole, está enfermo, no puede salir, porque si le da el frío, pues se me va a poner peor, y si lo ven las personas, pues va a decir, ay, no, y van a ser rechazados, ¿no? Entonces, sí, ese es el área que más nos cuesta trabajo, pero que más pega también. Sí, pero desde esta parte de inclusión, o sea, hay que hacer desde lo mínimo hasta llegar a lo máximo, ¿no? Con este proyecto, la verdad es que dije, todas las discapacidades, todas las edades, personas con y sin discapacidad, quiero que se metan al proyecto porque esto es inclusión y tal vez es una semillita, pero que puedo ir como aventando para que todos tengan como esta conciencia de decir, pues sí, las personas con discapacidad también pueden bailar, ¿no? En esa parte de la discapacidad hablabas y decías algo importante de esta persona que te dijo en su momento de que le daba vergüenza salir con su hijo. En ese sentido, tema familiar, ¿cómo abordas tú como psicopedagogo esta parte de decir, a ver señora, pues es su hijo, es su hija y eso no va a cambiar? Y tiene que entender de que pues al final del día es una persona. Oye, no es como que es algo diferente al resto de la gente. Digo, yo tengo un brazo fracturado y así ando por la vida, ¿no? Ay, no puedo salir. No. En ese sentido, ¿qué le dices tú a un papá de que tiene un hijo o una hija con discapacidad? El primer proceso es la sensibilización. Yo siempre me involucro a esta parte de, a ver, vamos a hablar de discapacidad, no solo de la discapacidad que tiene tu hijo o hija, vamos a hablar en general de cuál es la discapacidad o qué es, ¿no? Y entonces este punto de sensibilización me encanta porque es como un cambio de paradigma total, así de, wow, yo no sabía esto, ¿no? Y entonces empiezo a pasar como casos que de éxito, por así decirlo, en donde con la discapacidad o sin discapacidad puedes, ¿no? O sea, y es como, o sea, digo, a veces sí nos la volamos con algunos casos que no tienen como mucha coherencia en la discapacidad, pero digo, ahora sí que dando estas evidencias dices, no te cierres, ¿no? Claro. O sea, sensibilízate a que es una condición, pero, o sea, si estamos estimulando, si tiene apoyo, o sea, todo eso puede desvanecerse, o sea, sin necesidad de verla como ahorita la ves, en un año, ¿no? Todo se transforma. Y entonces, esta parte a veces es mucho más terapéutico para ellos que para la propia persona con discapacidad, ¿no? Porque es como de, ¡oh, yo no sabía! Y es como un shock. Y entonces después hablamos sobre el trato, ¿no? A ver, ¿por qué tienes que tratar a tu hijo o hija como un niño de 5 años? O sea, ¿por qué? Si tiene 40, ¿no? Y entonces, pues porque no puede hacer las cosas por ella misma. Y yo, ¿y por qué no puede hacerlo? ¿Cuánto tiempo la ha sobreprotegido que no puede hacer ciertas actividades de autonomía, ¿no? Pues nunca es tarde. Tal vez actividades básicas, ¿no? A veces hasta literal para comer o hasta para tomar el agua. Que digo, no voy a mencionar nombres, pero me tocó ver en algún momento personas o papás que les daban de comer hasta a sus hijos. Sus hijos teniendo ya 20,
22 años y el temor a que les pasara algo era un agravante para, como dices, imposibilitarlos a que hagan más actividades que bien los podrían hacer. Claro, y la verdad es que el último punto es como no los enfermes, ¿no? El hecho de tenerlos todo el tiempo ahí absorbiendo si estás feliz, estás enojado, o sea, normalmente sí hay como esta cultura todavía y nos falta mucha cultura de respeto ante la discapacidad porque, o sea, consideramos que como no puede, ay, es que tú nunca puedes hacer esto, ¿no? Y entonces en vez de que le digas, a ver, no puedes, a ver, enséñame cómo lo estás haciendo, yo te ayudo, ¿no? Claro. Esta parte a veces del vínculo familiar con respecto a los chicos con discapacidad es todavía más complicado que pues en muchas condiciones, ¿no? Porque sí, se cierran totalmente y es como de, no, ¿sabes qué? Mejor yo lo hago. Y entonces le quitas toda la posibilidad al chico o chica de hacerlo por ella misma. Claro. Y que al final del día, pues que busquen también, ¿por qué no? El independizarse. Ha habido muchos casos de personas con discapacidad que son independientes y hasta que tienen parejas, ¿no? Ha habido familia y demás situaciones. Pero en ese sentido, me gustaría que platicaras o que ya terminamos con el área de la psicopedagogía, ya terminamos con el área de la discapacidad, vocación. Ahora, me gustaría que me contaras, que me platicaras qué sigue para Grecia. ¿Dónde estás actualmente? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué sigue para Grecia? Bien, pues realmente acabo de independizarme, ¿no? Pero estoy en consultoría particular. El hecho de tener justo esta oportunidad de independizarme me dio muchísimos beneficios, ¿no? En cuestión de, bueno, sí es complicado el hecho de buscar a mis pacientes, pero creo que el hecho de pasarse de boca en boca es mucho más bonito, ¿no? Es como mucho más humano y el hecho de reflejar la calidad hace que el trabajo se haga solo prácticamente. Claro. Entonces, estoy en eso. Afortunadamente ahorita me han llamado para conferencias, ponencias, con respecto a mi proyecto, que la verdad a todos, a quien se lo platico, es como, pues sí, es nuestra semillita, ¿no? De inclusión, porque yo me quiero dedicar justo a estos temas de inclusión. Y después desarrollarme, pues claro, ¿no? Como en un doctorado que tenga que ver con temas de neurodiversidad, que es lo que a mí más me gusta, o sea, lo que es el autismo, o sea, todo lo del espectro autista. Es como mi área, ¿no? Que siento que todavía no se ha desarrollado y no conocemos, o sea, está como... Hay mucho tabú súper blanco, sí. Y la neta me quiero enfocar en eso, ¿no? O sea, como este punto de seguir investigando, me gustaría ser una investigadora educativa. Y considero que en toda mi profesión lo he hecho, ¿no? O sea, como que he aprendido desde la licenciatura a investigar y me gustó. Ahorita en la maestría también estoy en este punto. Y ya, pues, para volverme como doctora investigadora, o sea, sería como mi meta máxima, ¿no? Definitivo. Pero sí, creo que la práctica, o sea, es muchísimo más valioso el día a día, porque a veces conoces a un doctor que, o sea, todos lo reconocen, pero de repente es como, ajá, y te pregunto una cosita tan básica y es como... déjame investigarlo, ¿no? Claro. Híjole. Entonces, considero que el tener las dos siempre es como súper valioso. Estoy en la consultoría individual, particular, pero ahorita igual me contactan como por redes sociales y es como, a ver, oye, tengo un problema, ¿no? O tengo niños con autismo que necesito que evalúes, o las evaluaciones curriculares. Entonces como que ahí van de todo, porque la psicopedagogía igual se va como a muchas áreas, como ya lo platiqué. Y pues realmente mis redes sociales, o sea, en Instagram, que es donde soy como más activa, es psicope.gbm, y en WhatsApp, que igual es 22 23 22 ¿lo puedo decir? Sí, ¿verdad? Es 22 23 22 94 49, digo, por si me quieren buscar. Y no solamente veo como estas dificultades de aprendizaje, o sea, realmente soy como muy abierta al hecho de sí, temas escolares, o sea, yo no veo cuestiones emocionales, lo tengo que recalcar porque luego por eso me toman de psicóloga, ¿verdad? Si quieren platicar, mejor vamos por un cafecito, las escucho y listo, pero sí, o sea, en temas educativos, vocacionales, inclusive me gusta pues participar como en multidisciplinar, ¿no? Como con psicólogos, con pedagogos, como las pláticas de la situación actual educativa. Claro. Creo que ese es como mi tema porque
como lo comento, o sea, podemos innovar, crear, inclusive yo a veces pienso en mis divagues, el destruir para reconstruir, ¿no? Entonces, creo que a veces estamos tan viciados con nuestro sistema, con nuestro estilo de vida, con lo que conocemos, que a veces no queremos salir como de esta comodidad y entonces no nos damos la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, sí considero que tengo como algunos temas ahí que quiero pues innovar, claro, ¿no? Pero todavía están como en veremos. Y ya finalmente ser inclusive docente, ¿no? De la propia carrera de licenciatura de psicopedagogía, porque no hay psicopedagogas, o sea, docentes no hay. Y entonces yo la sufrí mucho porque tenía desde la psicología y la pedagogía. O por ejemplo, especialistas en autismo, especialistas en discapacidad intelectual, pero tú dices, no es el mismo enfoque, ¿no? Sí, entonces, sí me gustaría como llegar a esa meta también, de ser docente de la licenciatura y acompañar a todas estas chicas que están creciendo bastante, la población de las estudiantes de la carrera. Sí. Cuando yo egresé éramos como 9. y digo, de mi universidad nada más, ¿no? Pero, o sea, ahorita ya vi el grupo y eran 16 y dije, bueno, vamos creciendo súper bien, ¿no? Entonces sí, el acompañar como a estas nuevas generaciones y darles desde la experiencia, pero también que ellas te digan las nuevas problemáticas, está muy, muy padre. Entonces, creo que es un buen match, ¿no? De lo que tú ya has desarrollado profesionalmente y lo que ellas pues como tal van aprendiendo, están en proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Me parece impresionante, Grecia, en verdad. Me gustaría mucho que el día de mañana, como lo platicábamos detrás de cámaras, cuando terminemos de generar todo eso que estamos haciendo, que seas parte igual, para que nos apoyes, para que nos ayudes, que créeme que creo yo que eres un talento muy valioso en cuestión de psicopedagogía y que digo, se le tiene que dar importancia a la carrera, porque como bien mencionas, hay mucho tabú y había mucho desconocimiento de la carrera, por ello es de que, como bien comentas, ¿no? Salieron 9 de tu generación. Sí, súper chiquitas. Entonces me parece muy impresionante, tiene muchísimas áreas de oportunidad que luego mucha gente dice, ay, no, es que no hay área de oportunidad. No, sí la hay. Como dijo Grecia, hay que buscarlas. Sí, innovar, crear, o sea, creo que a veces ni siquiera existe el área y tú la hiciste, ¿no? Entonces es como, wow, o sea, más mérito. Entonces, digo, este hecho como de involucrar la parte artística con la profesión, o sea, sí me ha abierto muchos panoramas, ¿no? Y así de, wow, platícame más. Entonces, o sea, la funcionalidad que puede tener de manera terapéutica es increíble. Yo le digo, pues, ahora sí que si podemos ser un grupo mucho más grande, multidisciplinario, que tenga que ver con esta problemática, increíble, ¿no? Y ya para terminar, mi querida Grecia, platícanos, o más bien, dales un buen consejo. A todos los invitados que vienen, a todos se les pide que digan un consejo para la persona que esté viendo esta entrevista, un consejo que nazca de tu ronco pecho. A ver, un consejo sería, sigue realmente tu sueño, no lo dejes nunca, porque si lo dejas, nunca vas a descubrir si fue posible o no fue posible. Entonces, aférrate totalmente a ese sueño, a ese deseo, y vas a ver que te puede realmente sorprender el resultado. Excelente, me parece perfecto. Y con esto ya terminamos la entrevista del día de hoy. De antemano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, el hacerte que casi tomes 2 aviones y vengas. Y de verdad, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo, venir acá a ambos, porque pues no lo vieron, pero viene acompañada para que pues no se pierdan, no la roben. Claro. Y de antemano, muchísimas sí, estaba bien lejos. No me perdiera. Y de antemano, muchísimas gracias de todo corazón, en verdad. El mejor de los éxitos, que sigas para adelante lo que estás haciendo. De hecho, vamos a dejar en la parte de descripción todos los links y todos los números para que puedan ellos ir, y si les interesa tu servicio, que muy seguramente yo creo que sí les va a interesar, para que se puedan comunicar contigo, se contacten contigo y pues les puedas brindar toda esta orientación en todas las áreas donde estás actualmente. Y pues bueno, chicos, con esto terminamos la entrevista del día de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regalen una manita arriba y suscríbanse al canal, además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Gracias.